Buenos días. Continuamos alabando y adorando al Señor en espíritu y en verdad. Me toca impartir la enseñanza sobre los diezmos y las ofrendas. ¿Recuerda la última vez que me monté acá en el púlpito, que me tocó darle a ustedes la enseñanza de los diezmos y las ofrendas? La última vez yo les hablé acerca de la autoridad que Jesús fue a recuperar, que Jesús vino y recuperó, le quitó a Satanás esa autoridad que le había otorgado a Adán. Dios le había dado a Adán la autoridad sobre todo y él se la entregó a Satanás. Eso fue lo que le hablé la última vez. Muy bien, Jesús vino y recuperó esa autoridad y nos las entrega a nosotros, para que pudiéramos hacerle frente a ese enemigo que es voraz y que solo vino a engañarte, porque es la única manera en que Satanás te puede tocar, engañándote. Cuando él te engaña, pues te va a robar, te va a matar y te va a destruir, porque eso es lo único que él vino a hacer. Él vino fue a robar, a matar y a destruir. Si nosotros se lo permitimos, si nosotros le otorgamos la autoridad que Jesús recuperó para nosotros, él no puede tocarnos. Amén. Amén. Ahora bien, ¿pero cómo podemos hacerlo? Muy fácil. Tenemos que lograr entender lo que ya mi esposa le dijo y lo que la pastora ha venido enseñándoles semana a semana acerca del arrepentimiento. Con un verdadero arrepentimiento de pecados es que usted va a poder tener autoridad sobre Satanás. Amén. ¿Por qué? ¿Cuáles pecados? Los pecados que son ofensa a Dios. Los pecados, todos los pecados son ofensa a Dios. Son transgresiones a la palabra de Dios. Transgresiones significa violación de la palabra de Dios. Te encuentras en rebelión en contra de Dios. Eso significa los pecados. Esos son los pecados que tú tienes que arrepentirte. Lo que te da independencia de Dios. ¿Por qué? Porque antepones tu voluntad ante la voluntad de Dios. Ya estás pecando al hacer eso. Pero por sobre todas las cosas, estás haciendo es la voluntad propia. No ayudas a Dios a ayudarte a ti. Amén. Amén. Todos estos pecados que son en contra de Dios son los que retrasan todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Todas esas bendiciones están allí. Tú tienes que agarrarlas, tú tienes que tomarlas, tú tienes que decidir tener esas bendiciones para ti, para tu familia. ¿Pero por qué? Porque el pecado Dios lo aborrece. Oigan bien, el pecado Dios lo aborrece. El pecado va en contra de todo lo que es Dios. El pecado va en contra de todo lo que es Dios. El pecado destruye la vida del hombre. ¿No les dije que cuando te engaña Satanás viene a robar, a matar y a destruirte? Entonces el pecado destruye la vida del hombre. Porque ¿qué le pasó a Adán? Adán cuando pecó perdió toda la autoridad, se la entregó a Satanás. ¿Y qué pasó? Fue desterrado. Amén. Y el pecado va a afectar la familia y todas tus generaciones. Dice la palabra de Dios en Juan, ¿se recuerdan? Juan el Bautista, en Mateo 3, 1, 2, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo dijo Juan. Juan predicó durante su vida sobre el arrepentimiento. Y él, en estas palabras, estaba anunciando la venida de Jesús. Era que venía el reino de los cielos. ¿Para qué? ¿Por qué vino Jesús? A recuperar la autoridad que Adán le entregó a Satanás. Pero luego Jesús, en Mateo 4:17, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, dijo lo mismo que venía hablando Juan el Bautista.
Entonces quiere decir que por ahí es que va la cosa, por el arrepentimiento. Y es que cuando nosotros nos arrepentimos, dice Hechos 3:19, dice, nuestros pecados son borrados y tiempos de refrigerio llegarán a tu vida. Amén. Cuando tú te arrepientes, algo pasa. Algo pasa cuando tú te arrepientes de pecado. ¿Qué es lo primero que pasa? Hay un cambio en la mente. Hay un cambio en la mente. Empiezas a sentir lo mismo que Dios siente por el pecado. Cuando tú tienes un verdadero arrepentimiento y hay un cambio en tu mente, tú empiezas a sentir lo mismo que siente Dios por el pecado. Empieza a cambiar tu actitud. Ya no hay culpa, ya no hay remordimiento, porque ahora hay es arrepentimiento. Amén. ¿Cómo sabes cuando tú estás realmente en arrepentimiento? Porque hay un cambio en tu mente. Estás en arrepentimiento. Estás empezando a nacer de nuevo. ¿Qué nos dijo la pastora la semana pasada en la prédica? Que había que nacer de nuevo. Había que nacer del agua y del espíritu. A través del vientre, que es la fe. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a crecer. Hermanos, Jesús es el agua. Dice Juan 7:37-39, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Esa es el agua. Usted se mantiene en el agua, se mantiene en el Espíritu y usted va a tener un verdadero arrepentimiento. Y en usted va a caer un espíritu de obediencia. ¿De obediencia a qué? A no hacerla o hacer las cosas que están en contra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que apuntar. A eliminar el pecado en nuestras vidas. Y que entre la obediencia para poder hacer lo que en esta palabra dice. Porque este es el manual que nosotros tenemos que guiarnos. Y aquí dice, en Malaquías 3:10, dice que traigan todo su diezmo al alfolí. Cuando usted está en arrepentimiento y a usted le llega el espíritu de obediencia, que es otra cosa que usted va a poder entender por qué usted está en arrepentimiento, porque a usted no le va a doler traer el diezmo, porque es que eso no es suyo. El diezmo le pertenece a Dios. Amén. Amén. Usted va a aprender a vivir con el 90% de lo que le queda, que luego se va a transformar en el 100% y se va a transformar en el 150% y se va a transformar en el 200%, porque así es que actúa el Señor. Cuando llega un verdadero arrepentimiento a tu vida, lo primero que se afecta es el alma. Cambia tu mente, aceptas que tienes condición de pecados y evitas pecar. Cambia tu mente. Cambia tus emociones. ¿Por qué cambian tus emociones? Porque te da vergüenza ante Dios hacer lo malo. Amén. Te llega un verdadero dolor genuino. El dolor que siente Dios cuando tú pecas. Y tienes una auténtica humillación ante Dios. Y por supuesto afecta la voluntad. ¿Por qué? Porque ahora tus decisiones cambian, tus decisiones van a ser para bien. Tú vas a hacer lo bueno, lo amable, lo justo, lo de buen nombre. Usted va a tener los frutos del Espíritu Santo en su vida. Amén. Y te vas a alejar y vas a continuar alejado del pecado. Amén. Amén. Cuando el espíritu de obediencia llega a tu vida, tú vas a poder entregar tu diezmo sin problema, sin ningún tipo de miedos, sin ningún tipo de angustia, sin creer que no te va a quedar dinero para hacer las cosas. No te va a quedar, te va a sobrar dinero, te va a sobrar bendición, porque es que la verdadera prosperidad está aquí, en el cambio del alma. Allí es donde está la verdadera prosperidad, cuando tu alma se renueva, tu mente se restaura, se renueva, y ahí cambia lo demás. Amén. Amén. Por favor, todos los que trajeron sus diezmos,
Todos los que trajeron su ofrenda, levántenla. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos, que penetra el alma hasta partirla en dos y llega hasta los huesos. Gracias, Señor, porque tú cambias nuestra alma, cambias nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y ahora nuestra voluntad va a disminuir y vamos a usar es tu voluntad para nosotros poder seguir avanzando, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú nos proteges cuando nosotros te somos obedientes. Nos proteges de enfermedad, nos proteges de deudas, nos proteges de pecado, Señor, porque redarguyes nuestro espíritu. Amén. Y no pecamos más, Señor. Gracias porque a partir de ahora vendrán bendiciones a nuestras vidas, bendiciones inimaginables, cosas que usted esperaba vendrán a su vida. Amén. Cosas que usted no esperaba también vendrán a su vida. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y porque ahora entregamos el diezmo con gozo. Amén. Amén.